que trae la concentración en industrias de recursos naturales. Entonces, la pregunta de la diversificación es sumamente significativa, importante para los países de la región, dado esta estructura productiva. Entonces, ¿por qué? O sea, la pregunta importante en general es, obviamente, ¿cómo hacemos para diversificar? ¿No? Que es una pregunta histórica y que no hemos podido resolver en años, pero ¿por qué a partir de recursos naturales? Y esto es lo que en particular nosotros hemos venido estudiando en los últimos años, es cómo a partir de las industrias de recursos naturales podemos diversificar hacia otros sectores. Y nosotros creemos que es importante atender esta pregunta en particular, más allá de la pregunta general de diversificación, que sí se ha atendido por muchos años, incluso desde el punto de vista de política, porque justamente el gran peso y la magnitud que tienen estos sectores y la importancia que tienen dentro de la estructura los ponen en una posición favorable a la hora de desencadenar procesos de diversificación, entre otras cosas, porque tienen un gran peso, son grandes compradores de productos y de tecnologías, y eso facilita o los pone en una posición favorable para impulsar un proceso de diversificación. Además, también son sectores en los cuales se han acumulado capacidades en los años en la región. Pensemos en el sector agrícola en Argentina, la gran cantidad de capacidades que se han acumulado, que favorecen o favorecerían un proceso de diversificación. Y, en particular, en los últimos años lo que vemos es un proceso de mayor intensificación tecnológica en los sectores de recursos naturales, un proceso de segmentación de mercados que abre oportunidades para la diferenciación y de desverticalización de las grandes empresas, todo lo cual favorecería en principio procesos de diversificación a partir de recursos naturales, sobre todo hacia sectores intensivas en conocimiento. Entonces, lo que yo les voy a presentar acá es lo que hemos venido aprendiendo en relación a los procesos de diversificación a partir de recursos naturales en 3 industrias, en particular agricultura, minería y energía, en estudios que hemos venido realizando en varios países de América Latina: Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú. Bueno, hemos analizado más de 100 casos, en principio, como les decía, prestando atención en particular al tema de la diversificación y el desarrollo de proveedores, pero también en muchos proyectos, y dado las características del sector de recursos naturales, atendiendo a los problemas de sustentabilidad. Y lo que nos hemos dado cuenta en los últimos años, voy a terminar yo con un ejemplo mostrando por qué, es que los temas de desarrollo productivo y de sustentabilidad no pueden ni deberían separarse, deberían ser tratados conjuntamente. Yo escucho un ruido, como si alguno haya dejado el micrófono abierto y me hace ruido. Lo menciono simplemente para que vean, pero sigo. Bueno, voy a organizar la presentación en torno a 6 grandes temas o 6 grandes lecciones que aprendimos en estos proyectos que les mencioné. Las primeras tienen que ver con los actores de la diversificación. ¿Quiénes son o de quiénes esperamos surjan estos procesos de diversificación? El segundo punto tiene que ver con el tipo de vínculos, a partir de qué tipo de vínculos se van a dar estos procesos de diversificación. El tercero, con el gran desafío, hay muchos, pero un gran desafío para estos procesos de diversificación que tiene que ver con los problemas de entrada para los proveedores y está vinculado a los problemas de concentración, tanto en el segmento de clientes de recursos naturales como en los de proveedores de primer anillo. El cuarto punto tiene que ver con las maneras o las formas de entrada. ¿Qué venimos observando o qué venimos aprendiendo en términos a cómo han logrado entrar, a pesar de los desafíos, cómo han logrado entrar las empresas domésticas en estos sectores de recursos naturales como proveedores? El quinto tiene que ver con los desafíos de supervivencia y expansión, es decir, qué venimos observando en términos de cuáles son las posibilidades, una vez que se entra a estos sectores como proveedores, para sobrevivir y para seguir expandiéndose, ya sea diversificando mercados, clientes o hacia afuera, ¿no? Internacionalizándose. El sexto punto es más general y tiene que ver con las regulaciones y las instituciones, la importancia en particular que tienen estos sectores, y finalmente
con este punto más general que les mencioné al principio de la importancia de vincular los temas de desarrollo productivo y de sustentabilidad. Bueno, empezando con el primero, voy a ir más rápido por los primeros porque son los más conocidos, quizás me voy a enfocar más en los donde tenemos más evidencia reciente, pero no quiero dejar de mencionarlo. El primer punto tiene que ver con quiénes son los actores de la diversificación. De acá uno podría esperar que el proceso de diversificación se dé tanto a partir de la entrada de empresas domésticas como proveedoras de los grandes clientes o los grandes productores de recursos naturales, y estos pueden ser de dos tipos, pueden ser o subsidiarias de multinacionales o firmas locales. Y el punto es importante porque la problemática a estudiar es muy diversa si lo que estamos viendo es un proceso de diversificación a partir de subsidiarias de empresas de multinacionales o si lo que estamos tratando de entender es las problemáticas asociadas a la entrada de firmas domésticas. Los desafíos, los procesos y entonces también las políticas que se van a derivar van a ser muy diferentes. ¿Por qué? ¿O cuáles son las razones por las cuales un John Deere, que es un proveedor al sector agrícola, decide o no producir ciertas líneas de productos en Argentina, o si Monsanto hace investigación y desarrollo o no en Argentina, que tratar de entender por qué o cómo una empresa de maquinaria agrícola doméstica logra entrar al sector agrícola como proveedor. Son problemáticas que tienen puntos en común, pero también muchas divergencias. Hay toda una literatura que se dedica a estudiar los procesos a partir de cuál las multinacionales, las subsidiarias, toman decisiones de localización y desarrollan actividades en los distintos países donde se localizan, y entiendo que uno debería entrar por ese lado si la problemática que quiere entender es la de subsidiarias. Nosotros en estos estudios que les voy a contar nos hemos dedicado a entender más o estudiar la entrada de firmas domésticas, así que de lo que les voy a hablar es de eso. Un punto tiene que ver con los vínculos, y menciono simplemente porque hay una tendencia muchos años cuando uno piensa en diversificación a partir de recursos naturales, lo que se ha puesto el foco en, o se ha atendido más, es en la industrialización a partir de recursos naturales, es decir, los vínculos hacia adelante. Por ejemplo, la producción de harinas o aceites de soja a partir de la soja, o lo que se ha discutido mucho tiempo en Argentina en los últimos años, de baterías a partir del litio. Esto está bien, pero hay como bastante evidencia en los últimos años y hay bastante acuerdo entre los que vienen estudiando los temas de recursos naturales que los vínculos hacia atrás, los de proveedores, tienen más potencial. ¿Por qué? Porque por un lado tienen muchas más posibilidades, por otro lado en el largo plazo no dependen de los recursos, sino que pueden desarrollarse y empezar a desarrollarse independiente de que los recursos se agoten, por ejemplo. Tienen asegurada una demanda, son una necesidad, sí o sí. No es necesario integrar hacia adelante, pero sí es necesario la provisión, y en muchos casos incluso que sea doméstica, ¿no? Se ha hecho evidente en esta crisis, por ejemplo, puntos, hay menos probabilidad de que existan brechas de habilidades. Hay un número de razones por las cuales hay bastante que está estudiando este tema de recursos naturales, que prestar atención en particular a los múltiples posibles vínculos hacia atrás que pueden generar recursos naturales con proveedores de manufactura de conocimiento. Otros vínculos son los laterales. Carlos, me llega muy entrecortada la presentación de Anabel. De recursos naturales y se empieza a utilizar. Sí. Anabel, quizás trata de hablar más cerca de, no sé, no estás con la compu directo, quizás más cerca. ¿Me escuchás, Anabel? Ana, ¿me escuchás? Sí. No, digo, quizás trata de, sí, porque se escucha un poco entrecortado, de hablar como más cerca de la compu. Okay. Si, vos no estás hablando con micrófono, es el micrófono de la compu directo, me imagino. Más cerca y como sí, quizás moviéndote menos, creo que quizás puede, porque estamos un poco, se escucha, pero cuesta. Oh, bueno, a ver, voy a quedarme quieta y voy a acercarme al micrófono. Dale. Ahí está, a ver.
Bueno, sigo entonces. Bueno, pero ¿se va entendiendo más o menos? Sí, pero al final se te estaba desdibujando un poco. Perfecto. Listo, entonces, acá el único punto que quería hacer es la importancia de mirar hacia los vínculos hacia atrás. Tercer tema es el tema de la concentración. Acá lo que observamos es que esto es un desafío para la entrada de proveedores domésticos en los dos frentes, en dos mercados, digamos. En el de los clientes, que ahí se ve en particular en los sectores, particularmente de minería y de petróleo y de energía, menos en el sector agrícola. Sin embargo, en los últimos años empezamos a ver también un proceso de concentración en el sector agrícola, que se puede ver, por ejemplo, mirando los datos del censo agrícola, el último, que muestra un aumento en la concentración significativo. Entonces, ¿por qué es un problema que haya concentración? Lo que tenemos son grandes clientes en general, pocos, con mucho poder y globales. Y esto genera problemas de entrada para proveedores domésticos por temas de inaccesibilidad. Es muy difícil alcanzar, en el sector de minería lo vimos muy claramente, es muy difícil llegar a esos grandes clientes. Hay un tema de inercia. Estos grandes clientes tienden a operar con grandes proveedores globales, que son sus proveedores con los que ya tienen contratos, entonces es muy difícil romper esa inercia. También genera problemas de asimetría de información y en particular de poder. Los grandes clientes frente a proveedores pequeños y medianos, aunque a nivel nacional incluso sean empresas medianas a grandes, existe una enorme asimetría de poder y esto dificulta los contratos, que los contratos sean beneficiosos para los proveedores, y también un bajo compromiso en el desarrollo de proveedores locales. Entonces, esto genera un problema de que no hay un mercado en donde gana el mejor proveedor, sino que hay una serie de problemas típicamente vinculados a la concentración de mercado en general, pero también particulares a estos sectores, que hay que atender si uno quiere facilitar la entrada de proveedores domésticos. Es decir, se necesitan estrategias que vayan más allá de los problemas de resolución de asimetría de información típicos que se atienden en los programas más convencionales, como el programa de desarrollo de proveedores en Chile, desarrollo de proveedores de clase mundial al sector minero. Y además también necesitamos entender qué otras capacidades tienen que desarrollar los proveedores locales para entrar en estos mercados con estos niveles de concentración tan grandes en el segmento de clientes. Nosotros vimos una empresa en San Juan, proveedora del sector minero, donde pudimos ver claramente cómo este nivel de concentración tan alto dificultó la expansión de una empresa que había logrado entrar y que había desarrollado capacidades tecnológicas y productivas medianamente significativas para el contexto local, pero que en un contexto de contratos absolutamente perjudiciales para la empresa, en donde no tenía ninguna garantía de continuidad en las compras, aun cuando había grandes inversiones en activos específicos que la empresa tenía que hacer para proveer a la empresa minera. Esto significó un problema y una crisis para esta empresa, que lo pudo superar medianamente. Lo vamos a ver recién esto en un tiempo, diversificando hacia otros sectores, como lo voy a mencionar en un rato, pero que en términos de lo que estamos viendo ahora es un ejemplo o una ilustración perfecta de cuál es el problema que estoy tratando de mencionar. El otro gran problema es concentración en el segmento en el primer anillo de proveedores. Acá se ve en los tres grandes sectores, tanto en el agrícola como en el de energía, como en el de minería. El primer anillo de proveedores tiene una concentración muy alta, estamos hablando del orden del 60, más del 60%, en el caso de maquinaria agrícola, semilla, maquinaria de la minería, de proveedores en concentración en 3 o 4 empresas globales. Y acá el problema es que estas empresas tienen conductas anticompetitivas que dificultan la entrada de los proveedores locales. De nuevo, en el caso de minería, que estudiamos hace poco, vimos un ejemplo típico de una conducta de Caterpillar que lo que hace es codificar sus partes de una manera muy compleja, lo que hace que incluso para la empresa minera es difícil hacer un plan de desarrollo de proveedores, porque como
esta codificación de piezas es compleja y cambia continuamente, y con sectores de desarrollo de proveedores y de compras de las empresas mineras que no son muy desarrollados, esto significa que a la hora de buscar un proveedor local, que tienen que estar buscando qué pieza, la definición, pasarle la información al proveedor local, etcétera, les resulta mucho más fácil directamente ir al proveedor global, que le provee la máquina y también tiene su empresa asociada que provee la pieza, porque le resulta mucho más sencillo. Cuando han tratado de abordarse estos problemas, las empresas proveedoras del primer anillo siempre introducen restricciones. Y esto lo podemos ver en todos los sectores, les podría dar múltiples ejemplos en el caso de semillas, incluso de maquinaria agrícola también. Entonces, yendo a la parte más positiva, ahora, el cuarto punto es cómo las empresas domésticas, en lo que venimos viendo, han de todas maneras logrado entrar a estos sectores de recursos naturales como proveedores. Y acá lo que hemos visto son tres grandes estrategias, o en realidad tres áreas de oportunidad que estas empresas han aprovechado para poder entrar. La primera tiene que ver con la típica ventaja de localización, es decir, y flexibilidad. Muchas empresas entran porque están cerca y porque son flexibles y atienden rápidamente y casi yo diría en una primera instancia a cualquier costo las necesidades de las grandes clientas, como pueden ser las empresas mineras o las de hidrocarburos. Entonces, de esa manera logran entrar. La segunda, que es la que más ha ganado preponderancia en la literatura sobre recursos naturales y desarrollo de recursos naturales, es las que aprovechan las oportunidades que emergen por la necesidad de adaptación típica de industrias de recursos naturales. Las industrias de recursos naturales tienen la particularidad que no están adaptadas a las características de los recursos en calidad. Entonces, en muchos casos lo que vemos es que las empresas domésticas que han logrado entrar lo hacen porque generan soluciones que están adaptadas a las características de los recursos en las localidades específicas. La tercera es la que uno esperaría mucho más del manual, digamos, de estudios de innovaciones, que entran porque aprovechan, porque están generando o un nuevo producto o un nuevo servicio en base a un nuevo conocimiento, es decir, una innovación. Crean un nuevo segmento de mercado con un nuevo producto o un nuevo servicio, o adaptan o renuevan un producto o un servicio ya existente con nuevo conocimiento, digamos, nuevos materiales, por ejemplo. Esto es lo que uno esperaría, en realidad, desde la literatura de innovación, pero que en realidad es lo que menos vemos o encontramos en los casos que estudiamos en América Latina. Obviamente estas tres cuestiones se combinan, ¿no? Pero hay predominancia de uno u otro a nivel tanto de firma como, ya vamos a ver, en los distintos sectores. Entonces acá yo podría darle muchos ejemplos, no sé cómo estoy de tiempo, pero voy a ir a los más significativos para no pasarme de tiempo. Típicamente lo que les puedo decir es que en lo que estudiamos de minería, lo más común que encontramos, y esto tiene que ver con el bajo nivel de desarrollo que tiene el sector en Argentina, son las entradas que tienen que ver con aprovechamiento de ventajas de localización. Es decir, la mayor parte de los proveedores al sector minero que nosotros encontramos en Argentina, por ejemplo, el ejemplo típico es en el sector metalmecánico, son proveedores que lograron entrar, no porque hicieron grandes adaptaciones o porque generaron una innovación, algo nuevo, o para el mercado mundial ni para el nacional, sino que estaban cerca, pudieron brindar un servicio rápido, algo adaptado a la necesidad concreta en términos de tiempo y de costos de la empresa, y con eso, demostrando que son empresas que a su vez operan evidentemente con buenos costos y con buena calidad, logran permanecer como proveedores. Es decir, el tema de los costos y la calidad es base, eso aparece en todo, digo, ni lo menciono, lo que estoy hablando es lo que se necesita más allá de eso, ¿no?
Entonces, porque justamente por todos los problemas de entrada que mencioné antes, que requieren un esfuerzo extra de las empresas para poder entrar. Es decir, no solamente se necesita tener buena calidad, de buenos costos, sino que además se necesitan otras cuestiones. Entonces, en el caso de minería, lo que más observamos es flexibilidad, cercanía y costos. Y acá, un ejemplo típico es una empresa que le hace reparación, se llama Indumet, que es una empresa que hace reparación de maquinaria pesada de la industria de minería, que logró entrar justamente por un gran problema, un derrame que hubo en San Juan de cianuro, que generó una urgencia, una crisis en la empresa Barrick, que estaba operando en San Juan, y requería una resolución rápida. Indumet, que es una empresa sanjuanina de servicios que ya venía operando en realidad con las empresas del primer anillo, entró, pudo proveer el servicio, solucionó, generó el vínculo con la empresa minera y hoy es una de las pocas empresas, en realidad de Argentina, que han logrado entrar y estar dentro de la gran empresa minera, proveyendo el servicio de reparación de maquinaria pesada y también algunas partes. Yo ahí puse una foto del tamaño de las partes que producen porque fuimos a ver el taller, es impresionante los esfuerzos y las maquinarias que se requieren para proveer tan solo las partes de esas grandes maquinarias que se utilizan en minería. Bueno, este es un ejemplo en el caso de minería, este es otro en el caso de una empresa que repara motores, pero paso a la segunda área de oportunidad, que es la de adaptación. Acá tenemos muchos más ejemplos, pero sobre todo los sectores agrícolas y de petróleo, que son sectores más desarrollados en Argentina. También cuando estudiamos la minería en Chile, vimos muchos ejemplos en Chile de proveedores que entraron por necesidades de adaptación. ¿Qué pasa? Obviamente el sector agrícola, por definición, no solo por una cuestión de país, sino dentro del mismo país, requiere distintos tipos de, si lo vemos en semillas para distintas regiones, condiciones agroecológicas, etc. Y entonces las empresas logran entrar porque se adaptan a esa necesidad del sector. En el caso de la minería, por ejemplo, la minería que se hace en San Juan es minería de altura y requiere y hay unas condiciones climáticas extremas, entonces requiere que los proveedores, que las partes sean resistentes a esa altura y ese clima, y muchas veces las partes que vienen de los proveedores globales no se adaptan a esa necesidad, y las empresas domésticas entran haciendo partes específicamente adaptadas a esas condiciones. Entonces, no me voy a detener, pero yo diría que gran parte del sector de maquinaria agrícola en Argentina hoy sobrevive aún en un contexto de, ha habido muchos vaivenes, pero de competencia con empresas multinacionales por su capacidad de adaptar las maquinarias a los requerimientos domésticos. Este es un ejemplo que nos gustó mucho, que es que la mayoría de la maquinaria agrícola argentina utiliza esta tecnología, o sea, mecánica de 4x2, mientras que las internacionales utilizan el sistema de transmisión 4x4, lo que dicen las empresas acá es que acá no es necesario porque el terreno en Argentina es flat, o sea, la pampa, no requiere, que es como genera un desperdicio de recursos en términos energéticos, esta tecnología que viene desde afuera, pero este es solo un ejemplo, ¿no? Hay una multiplicidad de ejemplos, pero este es lindo para ilustrar cómo las empresas domésticas, adaptándose a las características locales, generan un producto que funciona mejor en las condiciones domésticas. Y acá les puedo dar el ejemplo de empresas como Metaflor. Bueno, PLA es un lindo ejemplo porque es una empresa que originalmente era doméstica, pero se vendió recientemente a John Deere, y sería bueno ver, nosotros ya lo empezamos a ver en las entrevistas, pero si esperamos un tiempo empezar a ver hasta qué punto en la medida que se empieza a integrar, porque todavía no está totalmente integrada, la empresa global, empieza a perder gran parte de esas características, las máquinas que produce PLA empiezan a perder gran parte de esas características que tenían de adaptación a las condiciones locales, como por ejemplo la transmisión 2x4. Nosotros fuimos a visitar la planta y nos mostraban cómo incluso la planta estaba hecha de manera tal que las máquinas, cómo se producían,
se desarrollaban adaptadas a las necesidades específicas de los clientes y nos decían que ya, en la medida que se estaban integrando a la corporación, iban perdiendo, se iba tendiendo hacia una mayor estandarización de procesos y se iban a perder muchas de las posibilidades de adaptar a las condiciones de los clientes. Bueno, otro ejemplo es el de maquinaria para siembra directa, que se desarrolló muy en asociación a las características del sector agrícola argentino, y entonces ahí vemos una gran participación de empresas argentinas en este segmento. Bueno, todo el sector de semillas, que yo he estudiado años, es un ejemplo muy bueno de desarrollo de un segmento y de empresas en particular que crecieron significativamente desarrollando semillas adaptadas a las características de el mercado argentino. Acá el negocio de las grandes multinacionales, de hecho, que lo que venden son servicios biotecnológicos que son estandarizados, como por ejemplo la resistencia al glifosato, la resistencia a insectos. Esta es una característica que está estandarizada. Sin embargo, la semilla que hoy venden las empresas domésticas, que son las que tienen gran parte del mercado doméstico, por ejemplo en el segmento de soja, son semillas que tienen millones de otras características que se adaptan a las condiciones de la agricultura doméstica, que a su vez diverge dentro del país, no es lo mismo el norte que el centro o el sur, y entonces esa es la manera en la cual las empresas domésticas han ganado el mercado doméstico, utilizando las innovaciones de la gran multinacional, introduciéndola en su germoplasma, en su producto, digamos, y vendiendo su producto con todas las otras innovaciones que contienen adaptaciones a las características domésticas. La empresa de Don Mario, que yo le he estudiado mucho, es el ejemplo por excelencia, y es la empresa que hoy por hoy tiene, en realidad, no solo ganó gran parte del mercado argentino, agrícola, sino el mercado latinoamericano. Tiene 60% del mercado del sur de Brasil, tiene 40% de todo el mercado latinoamericano, y hoy por hoy se expandió ya a Estados Unidos, a Sudáfrica. Bueno, es un ejemplo de una empresa de este tipo. En el sector del petróleo también lo vimos, interesantemente cuando empezamos a estudiarlo, empezamos a ver lo mismo. Las empresas domésticas que les iba bien son las empresas que están entrando porque se especializan en equipos para recuperación secundaria, es decir, las grandes globales hacen productos y servicios especialmente para recuperación primaria, pero en Argentina hay muchos pozos de baja productividad que requieren de tecnologías que sirvan para este tipo de explotaciones, y muchas de las empresas domésticas entran en este segmento, que es un segmento, interesantemente, que además también existe en otros países. Estas son algunas de las empresas que estudiamos. Estas también son empresas chilenas que vimos que entraron como prestando servicios de adaptación. Entonces, finalmente, el último ejemplo, la última manera de entrada tiene que ver con aprovechar ventajas de conocimiento. Y acá los casos que encontramos, como dije al principio, son muchos menos, pero no dejan de ser súper interesantes. Y encontramos ejemplos en todos los sectores, diría yo, incluso en el de minería, pero ejemplos de empresas muy pequeñas y muy emergentes. Entonces acá tenemos dos tipos de situaciones: productos completamente nuevos, es decir, que se abre un nuevo segmento de mercado, o productos existentes rediseñados con nuevas tecnologías, típicamente tecnologías de la información, nuevos materiales o biología molecular. En el caso del agro, por ejemplo, está la empresa Bioceres, que desarrolla semillas en base a biotecnología para el agro, por ejemplo, un producto nuevo que es la resistencia a sequías, que bueno, todavía está luchando para instalarse en el mercado, pero es un ejemplo. Vimos en el caso de Chile, por ejemplo, la empresa Aguamarina de biotecnología para la minería, que desarrolla nuevos productos patentados y servicios a la minería en base a biotecnología. En el caso del agro, vimos, por ejemplo, este es un caso de utilización de nuevos materiales en un producto ya existente, que son los botalones que se utilizan en las máquinas pulverizadoras. En el caso de una empresa que se llama Caimán. Bueno, múltiples ejemplos de empresas que hacen nuevos servicios o adaptan servicios con tecnologías de telecomunicación, por ejemplo, para control de procesos.
Bueno, estos son los típicos ejemplos de esto. En general son empresas, entonces, mucho más pequeñas, que están entrando, creando, de alguna manera, nuevos segmentos o nuevos nichos de mercado, que tienen la ventaja de que por ser nuevos, ¿no? Tienen menos barreras de entrada, pero que requieren de recursos y capacidades adicionales por parte de las empresas. Entonces, estos son ejemplos de las empresas que les mencioné: Bioceres, Aguamanera, Caimán, algunas empresas de hidrocarburos. El otro punto, que ya me parece que tengo que ir terminando, importante es, bueno, ¿qué pasa una vez que estas empresas entran? ¿Cuáles son los desafíos que se le plantean para seguir creciendo y expandirse? Sobre todo por la manera en la que entran, que es lo que acabo de discutir, el tipo de oportunidades por las cuales entran. Es decir, la pregunta típica que a uno se le plantea es, si una empresa entra aprovechando ventajas de localización o ventajas de adaptación, ¿cómo hace luego para seguir expandiéndose, que es lo que a nosotros nos interesaría en términos de un proceso de diversificación, y crecer? Y ayudar a la diversificación del aparato productivo y no quedarse en una empresa local solamente proveyendo un servicio o un producto adaptado o a una empresa o a una situación específica. Y aquí lo que nosotros vimos es que los desafíos, pero lo que quiero decir es que esto es algo que creo yo hay que seguir investigando mucho más. Lo que nosotros tenemos son algunos indicios y algunas cuestiones que vienen apareciendo, pero creo que es una pregunta muy importante. Y bueno, hay una estudiante de doctorado, Florencia Piso, que ganó recientemente una beca de CONICET conmigo y con Lilia, que va a estar estudiando y profundizando sobre este tema. Pero bueno, los indicios sobre los que partimos es que acá lo que cambia mucho con la manera de entrada, o cambia mucho lo que deberíamos estar mirando. Por ejemplo, cuando entran por ventajas de localización, la gran pregunta o el gran tema a mirar es, bueno, ¿cómo diversifican clientes? Acá hay como un proceso de manera pareciera haber. Entonces, si entran, y esta es una pregunta, pero nosotros lo empezamos a ver de alguna manera, que si uno se imagina, sobre todo en temas, cuando vemos la minería, por ejemplo, que primero entran por ventajas de localización, ¿cómo hacen para expandirse? Bueno, el desafío que tienen que enfrentar es cómo diversificar clientes, por ejemplo. Cómo pasar de proveer a una empresa, que es a la que le pudieron solucionar el servicio concreto, a proveer otras. Para esto se tienen que volver conocidas. Bueno, la pregunta es qué tipo de activos tienen que generar. Después, por ejemplo, muy vinculado, cómo pasan de que el servicio sea muy adaptado a esa empresa a convertirlo en un producto que de alguna manera puede ser vendido a otros. Nosotros empezamos a ver cómo estas empresas lo empiezan a hacer. Por ejemplo, en el caso de esta empresa Saeta, que yo les mencioné al principio, ellos están empezando a moverse por el gran problema que enfrentaron de contratos a la industria del petróleo. Entonces, empezamos a ver algunas de las cosas que hicieron para moverse hacia petróleo, habiendo empezado en minería. Vimos muchos casos de petróleo que se están moviendo a minería, pero bueno, había que estudiar mucho más en profundidad qué capacidades y qué conductas están involucradas en estos procesos de transición. Lo que sabemos es que es clave cómo moverse de activos muy específicos a activos más generales, porque estas empresas en general entran invirtiendo mucho en activos específicos y en capacidades específicas, pero el desafío es moverse hacia activos y capacidades más generales y estandarizar un poco sus productos y servicios, que no quiere decir perder su capacidad de adaptación, como voy a mencionar ahora. Estos son algunos de los ejemplos de las empresas que lo lograron hacer. Es interesante porque es una empresa que empezó proveyendo ropa especializada para la minería y que hoy es una de las empresas más importantes de la Argentina, que hace indumentaria deportiva y que incluso ya a esta altura no quiere ni siquiera ser vinculada al sector minero. En el caso de las empresas que entraron por adaptación, es muy importante el punto, porque por ejemplo es el gran desafío del sector de maquinaria agrícola, porque hoy por hoy una gran parte del sector de hecho
sobrevive por su capacidad de adaptación, pero si el mercado se abriera completamente o se perdieran las posibilidades que tiene de disfrutar de sus ventajas de localización y de adaptación, que al competir debería ser capaz de moverse en la dirección de internacionalizarse o de atender otros mercados. Entonces, bueno, ¿cómo se expanden estas empresas? Es una gran pregunta. Nosotros lo que aprendimos, lo aprendimos del sector que más estudiamos, que es el sector de semillas, y acá les puedo dar el ejemplo de Don Mario, que es interesante porque es un contraejemplo de lo que uno esperaría. Esta es una empresa que para expandirse internacionalmente no estandarizó su producto, sino que lo que hizo fue ir afuera y seguir vendiendo lo que se vendía en Argentina, que era vender semillas adaptadas a las distintas condiciones agroecológicas. En realidad, Don Mario capturó el mercado del sur brasilero, adaptándose y pudo competir y ganarle el mercado, por ejemplo, de soja y una gran parte del mercado de maíz, que es un mercado por excelencia de las grandes multinacionales, vendiendo semillas adaptadas a las condiciones agroecológicas del mercado de Brasil. Y con esto pudo ganarle incluso a las grandes multinacionales, lo cual fue muy llamativo, incluso a Embrapa, que es la empresa, sería como el INTA brasilero, que tenía un lugar muy importante en el mercado brasilero. Y esto, como lo hizo, utilizando una combinación de exportaciones y inversión extranjera directa. Entonces, la pregunta, obviamente, es hasta qué punto y en qué sectores y en qué segmentos las empresas que han logrado entrar por esta oportunidad de entrada se tienen que expandir así o tienen que tender a buscar una estandarización. Nosotros, en el caso de maquinaria agrícola, empezamos a preguntar sobre esto y vimos que algunas de las empresas que lograron entrar, pero estos son casos muy puntuales, de muy baja magnitud, pero sí ellos lo mencionaban, incluso sin que nosotros lo preguntemos, entraron porque se adaptaban a condiciones de los mercados extranjeros. Lo vimos en el caso de Peñaflor, que hizo una maquinaria pulverizadora adaptada a ciertas condiciones de cómo se produce girasol en Rusia, por ejemplo. Bueno, esto obviamente puede ser una manera de entrar para estas empresas que tienen que entrar en mercados que ya tienen grandes niveles de concentración en el primer anillo de proveedores, pero no deja de ser un desafío, porque esto lo dicen incluso empresas como Don Mario, en algún momento lograr algún tipo o en alguna parte de su producto algún nivel de estandarización que les permita bajar un poco de costos, ¿no? Reducir costos. Estos son casos de empresas que lograron hacer. Tasarol es un caso en el sector de hidrocarburos que está internacionalizada en base a estandarizar, que entró también en un proceso de adaptación, pero que fue más por la estrategia de estandarización. Entonces, finalmente, en el caso de las empresas que entran que logran entrar al lograr el mercado por oportunidades de innovación, lo único que quiero mencionar acá, que nosotros empezamos a ver en el caso de las empresas de semillas, que es donde más vimos casos de este tipo, pero también en el caso de proveedores de la minería Chile, el gran desafío que nosotros encontramos, que lo empezamos a tratar de estudiar un poco más con Martín Ovalla, en un artículo, que desarrollar capacidades complementarias a sus capacidades de innovación. Nosotros lo que vimos en el sector de semillas es que muchas de las empresas que vimos, que estudiamos, tenían capacidades tecnológicas o de innovación estándar muy parecidas a las empresas, si ustedes quieren, multinacionales en términos de infraestructura, por ejemplo, de investigación y desarrollo, pero cuando uno va a mirar por qué no son exitosas internacionalmente o por qué les cuesta, el caso de Bioceres creo que es un caso excelente como ejemplo, tiene una innovación nueva para el mundo, resistencia a sequía, patentada, etcétera. ¿Por qué le cuesta tanto? Bueno, porque es muy difícil defender y sostener esa patente internacionalmente, porque es muy difícil cumplir y satisfacer todas las normas de bioseguridad que se requieren
para poder definitivamente explotar esa innovación en el mercado, es decir, explotar un nuevo producto o un nuevo servicio en el mercado, requiere mucho más que la generación de ese producto o ese servicio. Es por eso que muchas innovaciones que hacen empresas pequeñas se terminan vendiendo a las grandes globales, porque esas grandes globales lo que han desarrollado son esas capacidades complementarias a las tecnológicas. Y lo que nos parece importante en este caso, seguir entendiendo es cuáles son esas capacidades en el caso de estas empresas, en estos sectores, para poder apoyarlas en su proceso de expansión en los casos en los que no se vendan a empresas globales luego de haber hecho una innovación. Por ejemplo, el caso de la empresa Caimán, que mencioné antes, también es otra empresa que se vendió a una empresa global. Entonces, para ir cerrando, simplemente acá mencionar que, obviamente, el último punto, bueno, el penúltimo, el de regulación e instituciones, son importantes en todos los sectores, pero en el caso de recursos naturales son particularmente importantes, ya que la definición misma del recurso depende de las regulaciones. Entonces, si uno quiere apoyar un proceso de diversificación, tiene que prestar particular atención a cuáles son las regulaciones que tienen que ver desde la definición misma de recursos con las condiciones de explotación, que son las que a su vez también van a apoyar o no un proceso de diversificación a partir de proveedores. Lo discutíamos con Martín en el caso del litio, por ejemplo. Hay procesos de extracción de litio que ya están en carpeta, por decirlo de alguna manera, el proceso ya está desarrollado, pero a la medida que no haya regulaciones que obliguen a las empresas que hacen la explotación a cambiar sus procesos, por ejemplo, para utilizar menos agua, las empresas no lo van a hacer por sí mismas y no se va a favorecer el desarrollo de proveedores que hayan desarrollado esos procesos en la medida que no de alguna manera se las fuerce a las empresas a cambiar esos procesos. Y esto podría dar muchísimos ejemplos. Todo el caso de desarrollo de proveedores de petróleo en Noruega, muchos de los estudios muestran que estuvo en gran parte basado en las estrictas regulaciones que pusieron a nivel nacional para que los proveedores se adapten a las condiciones de explotación doméstica, y eso hizo y facilitó mucho la entrada de empresas domésticas al sector. Entonces hay que prestarle muchísima atención a temas de concesiones, compra local, regulaciones ambientales, certificaciones, derechos de propiedad, etc. Esto hay que verlo sector por sector, pero es sumamente importante y no es un tema solamente vinculado a, por ejemplo, problemas ambientales, sino que tiene que ver y se asocia y termina estando muy asociado al desarrollo productivo, al desarrollo de proveedores, y por eso lo menciono, y esto me lleva al último punto, y con esto cierro, de la importancia en el caso de sectores de recursos naturales de abordar los problemas de desarrollo productivo y los problemas de sustentabilidad ambiental y social en conjunto. Y cierro dando el ejemplo de por qué creo que esto es crucial, y lo menciono, no es menor, porque hemos tendido a decir, bueno, los problemas de sustentabilidad van por un lado, y nosotros nos concentramos en los temas de desarrollo productivo, que los que se ocupan de los temas de sustentabilidad vean cómo compensan o generan mecanismos que aborden esos desafíos. Sin embargo, lo que venimos viendo, y en el caso de minería se vio muy claramente, es que si no está resuelto, que si no se aborda el problema de sustentabilidad social y ambiental en conjunto con el problema de desarrollo productivo y se piensa la problemática en conjunto, no termina siendo posible abordar ninguno de los problemas aisladamente. Es decir, yo no puedo abordar los problemas de desarrollo productivo en el sector de minería si al mismo tiempo no tengo bien claro y no tengo una política para abordar los problemas de sustentabilidad ambiental. El problema se ve claro, lo digo, en la minería, porque el sector minero en Argentina está absolutamente subdesarrollado, con un gran potencial, pero subdesarrollado en gran parte, más allá de los problemas macro típicos de la Argentina, porque hay un gran nivel de conflictividad social. Lo vimos en Argentina, en Mendoza, en febrero, cuando se intentó
derogar una ley que ponía límites al desarrollo de la actividad minera y se armó un gran conflicto porque reaccionó la población local, no se pudo avanzar. Esto quiere decir millones y millones de dólares frenados en inversiones y imposibilidad tanto de desarrollo del sector como de desarrollo del sector de proveedores. Entonces, si nosotros quisiéramos pensar tanto el desarrollo del sector como el de proveedores en Argentina, tenemos que abordar la problemática en conjunto y pensar cómo vamos a abordar el problema de la conflictividad y que ese abordaje involucre un enfoque que a su vez dispare el desarrollo de otras actividades. Bueno, tendría que ahondar muchísimo más para darles ejemplos específicos, pero creo que en el ejemplo de la minería, si quieren hacerme preguntas, yo les puedo profundizar un poquitito más. Queda claro, pero quiero ir cerrando para terminar. Creo que estoy de tiempo, ¿no? ¿Les parece que voy terminando y hacemos preguntas? Sí, dale, Anabel, y le pasamos la palabra a Jorge primero. Sí, porque podría dar unas reflexiones finales, pero prefiero que hagan, creo que está más o menos cubrir todo, le paso a Jorge y cualquier cosa discutimos juntos. Lo dejo acá, dejo hasta aquí. Ok, gracias, Anabel. Jorge, te damos la palabra. Bueno, acabo de conectarme, ¿se oye? Sí. Yo no voy a usar pantalla, así que simplemente podés sacar la tuya, Anabel, pero... Y perdón, Ramiro, si podés apagar el video, ¿qué hace Ramiro? Para así se mejora la calidad, ahí está, que aparece. Bárbaro. Bueno, empiezo agradeciéndole a Juan Carlos la invitación y... Hola, ¿se oye bien? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, hasta ponete la cámara si querés y si no se escucha la sacamos. Así te vemos. Bueno. A ver. Pero tenés que sacar vos tu PowerPoint, Anabel. Ahí va. Okay. Ahí va. Se te ve bien, Jorge. Bueno, comienzo entonces agradeciéndole a Juan Carlos la invitación. Es un gusto estar con ustedes hoy desde Santiago. Y por otro lado, la felicito a Anabel como siempre porque es una ventana de fresco escuchar las presentaciones de ella en la riqueza informativa que tienen y en la posibilidad que nos brinda de ir repensando nuestro armamento teórico para entender un sector que no ha sido muy bien trabajado por los economistas, que es el de los recursos naturales. Es decir, voy a empezar con esta cosa final del tema de los recursos naturales, pero me encantó los 7 puntos que ella plantea, voy a volver a eso en detalle, y particularmente el punto micro de los distintos tipos de firmas y de aproximaciones que las firmas tienen a esto de cerrar la brecha relativa de conocimientos para lo local o para trabajo adaptativo a los requerimientos de las firmas a las cuales abastecen de insumos intermedios o de servicios. Voy a volver a todo eso, pero empecemos primero con el tema de los recursos naturales y este aire fresco que uno siente al escucharla a Anabel. El experimento de Anabel es lo que llamaríamos bottom-up, es decir, ir a la realidad y tratar de juntar información que luego le permita teorizar. Cuando ella llega a los 7 puntos que nos planteó, efectivamente se aísla un paso de los casos individuales que ella fue detectando y visitando, y empieza a ir hacia un ejercicio de teorización que es informado bottom-up, desde la experiencia real, y en esto establece una pauta de trabajo que es bastante ajena a lo que hacemos los economistas muchas veces, que es top-down, es decir, partir de la sensación de que hay un modelo, muchas veces un modelo que está especificado con condiciones de equilibrio, y de ese modelo deducir ciertas proposiciones
que vamos a testear. Y son como dos caminos muy distintos de pretender interpelar la realidad. Uno puede ir top-down, desde una visión del equilibrio y preguntarle al modelo por comportamientos microeconómicos de los agentes, pero va a encontrar siempre en esa aventura, arrancando desde el modelo, que hay una mirada bastante consistente en que el agente hace lo que hace hasta que el beneficio marginal de lo que hace iguala al costo marginal de lo que está haciendo, y en ese momento deja de hacerlo. Es decir, que el modelo, arrancando de pensamiento de equilibrio, me produce de alguna manera respuestas que son un poco estereotipadas y son un poco previsibles, pero están en la esencia misma del tipo de investigación que hacemos cuando arrancamos top-down y asumimos un modelo de equilibrio como la base de nuestro pensamiento analítico. Aquí Anabel nos propone una cosa bien distinta, que es iniciarse bottom-up y juntar una serie de evidencias, incluso con el detalle de mostrarnos quiénes son los actores en su lugar de origen, las fotos de las máquinas, y a partir de esas informaciones que va coleccionando a nivel micro, empezar a construir hacia arriba una historia de organización y comportamiento sectorial y de explicación de las barreras al ingreso, la sustentabilidad de la firma a lo largo del tiempo, la posibilidad de que la firma llegue a insertarse en canales internacionales, etcétera, etcétera. Es decir, que empieza abajo y termina construyendo un escenario explicativo usando las herramientas de la profesión relacionadas con esto de las barreras al ingreso, de la existencia de condiciones oligopólicas en los mercados, de instituciones regulatorias, de agentes estatales que supervisan y monitorean el comportamiento medioambiental, etcétera. Es decir, que esta aventura bottom-up se va enriqueciendo a medida que uno se va metiendo en los sectores. O sea que mi primera reacción a la presentación de Anabel es justamente esa, la de decir, bueno, nos estamos enfrentando a una distinta manera de interpelar la realidad. Y bienvenido, es decir, yo feliz de la vida de que sea de esta manera. Como ustedes saben, he trabajado mucho siempre en este tipo de marco analítico, es decir, empezar bottom-up y ir construyendo luego el cuadro de organización y comportamiento sectorial. Ahora, ella nos habla de agricultura, minería y energía, y en algún momento, al final de la presentación, ella nos dice, hay que ir sector por sector. Sí, efectivamente, yo creo, Anabel, de que agricultura, minería y energía, y tú lo sabes muy bien, nos abren tres escenarios muy diferentes, y donde esta idea de ir bottom-up, construyendo una explicación sectorial, tiene especificidades en la agricultura, en la minería y en la energía que son relativamente distintas. Es decir, en las historias de cada uno de estos tres ámbitos vamos a encontrar que tu pretensión de construir un modelo de estructura y comportamiento que mire las barreras al ingreso, el cuadro institucional, etcétera, va a diferir en gran sentido entre la energía, la minería y la agricultura. Entonces, quizás la pretensión de englobar todo en una sola mirada a lo mejor hace que el que te escucha pierda la sensación de que efectivamente ir sector por sector enriquece mucho la perspectiva. Ahora bien, quiero decir que es decir, la profesión ha tenido una actitud relativamente alejada de tratar de entender el comportamiento de los recursos, de la evolución de los recursos naturales. Y en general esto viene de la idea que a partir de Jeffrey Sachs y de Werner Bauer sobre la maldición de los recursos naturales ha impregnado mucho de la mirada que la profesión ha tenido
sobre el impacto de los recursos naturales, sobre el tipo de cambio y sobre los aspectos macro de la economía. Es decir, la mirada de la maldición es una mirada estrictamente desde la macro y nos ha bloqueado por muchos años esta posibilidad de que surjan estas misiones exploratorias desde la micro, que nos traen una mirada mucho más centrada en los temas del aprendizaje y en los temas de la acumulación de capacidades locales, que no está presente en Jeffrey Sachs y en Werner Bauer. Es decir, allí es el tipo de cambio y la disponibilidad de el exceso de un recurso natural la que de alguna manera genera un fenómeno de enfermedad holandesa y nos afecta el comportamiento del resto de la estructura. Pero con todo lo que esa mirada puede ser interesante, y en el caso argentino ha tenido cultores desde Marcelo Diaman en adelante infinitos, con todo lo que esa mirada nos dice, creo que también es interesante darnos cuenta de que esta otra mirada desde el aprendizaje, desde la acumulación de capacidades y desde la institucionalidad de los distintos sectores, nos proporciona otra avenida de acercarnos a la comprensión de la realidad, que nos cuenta un cuento bien distinto que la de la maldición de los recursos naturales, como bien lo muestra Anabel, con los distintos detalles de la micro con los cuales nos va enriqueciendo nuestra comprensión de la realidad. Ahora es interesante que también dentro del evolucionismo tampoco se le ha prestado tanto interés al tema de los recursos naturales. Cuando uno mira los trabajos de Nelson, de Lundvall, de toda la gente que rodea a la corriente evolucionista, están especializados en sectores conocimiento intensivo, del tipo de la industria digital, la fabricación de computadoras, la industria farmacéutica, que son ramas típicas del área manufacturera, pero le han prestado muy poca atención. Quizá la única diferencia interesante allí es la investigación de Franco Malerba, en el caso de la minería, de la vitivinicultura, donde efectivamente él empieza a acercarse desde una mirada evolucionista, desde una mirada de organización institucional, al comportamiento de un sector que es basado en recursos naturales. Y efectivamente encuentra que allí alrededor del terroir en la minería encuentra algo muy parecido al papel de lo local en la descripción que nos hace Anabel cuando dice que hay por lo menos 3 tipos de firmas o 3 tipos de caminos por los cuales las firmas se han ido acercando a esto de generar unidades. Hola, me parece que se cortó. Bueno, evidentemente se cortó. Esperemos un segundo, quizás se reconecta Jorge. Hola, Jorge. Le voy a mandar un mensaje por WhatsApp. Dale. Si no, igual empezamos, hagamos una cosa, hasta que vuelva Jorge, hagamos preguntas. Ah, acá parece que dice que volvió, ¿eh? ¿No? Me pareció que un mensajito de el Google Meet que decía que Jorge volvió, ¿no? ¿Les parece, Anabel, te parece tomar preguntas? Y después cuando Sí, claro. ¿sí? Lucas, ¿vos estás para organizar el...? Sí.
Si querés, le decimos vamos en orden y a ver quién tiene pregunta acá. Pablo Pasquini tiene una pregunta, si querés, adelante. Hola, Anabel, ¿cómo estás? Muy interesante. Tengo dos preguntas. La primera es si en los casos que estudiaron encontraron algún indicio de economías de aglomeración y en particular donde la disponibilidad de capital humano juega algún rol. Y después, por otro lado, vos mencionaste al final una lista de instrumentos de política que podrían llegar a beneficiar las vinculaciones hacia atrás. Y en una de las slides al principio habías hablado de lo poco explorado de los vínculos laterales. En ese sentido, ¿pudieron identificar algo que les permita hacer alguna recomendación para vínculos laterales? Gracias. Anabel, yo diría que tomes 3 preguntas así y después contestes todas juntas. Va a ser más rápido. Sí, sí, sí. Sí, por eso me quedé callada. Le dejo varias. Sí, Dejo varias y me aviso. Andrés López tenía otra pregunta también. Adelante. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muy buena la presentación, Anabel, y me uno a las felicitaciones de Jorge de la sistematización del pensamiento y de todos los trabajos sobre el tema, que la verdad está muy buena. Ahí yo en un momento tuve que salir porque me tocaron a traerme algo, pero no sé si lo tocaste el tema, pero hay una parte ahí que tiene que ver con, no sé si se vincula también con lo que recién dijo Paulo del entorno local y las capacidades locales, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la universidad, las instituciones como el INTA y compañía, en el caso argentino, bueno, cada uno en su país. Y en cuanto a qué rol, si pudieron sistematizar un poquito más qué tipo de vinculaciones o no vinculaciones, o qué obstáculos hay para las vinculaciones entre las empresas, tanto extranjeras como domésticas, ¿no? Para estos procesos de diversificación a partir de los recursos. Gracias. Y vamos con una más en esta primera ronda. Pregunta de Florencia Barleta, adelante. Hola, buenísimo, Anabel. Me sumo también a las felicitaciones. Me encantó la presentación. Mi pregunta tiene que ver, algo dijiste, con que por ahí, ¿en qué medida las ventajas de localización y la innovación adaptativa que facilitan el ingreso no se convierten también en obstáculos para la expansión y el crecimiento de estas empresas, ¿no? Vos pusiste el ejemplo de Don Mario, en el caso de semillas, y yo pienso hasta qué punto es extrapolable, por ejemplo, a maquinaria agrícola, donde la cuestión de la adaptabilidad al entorno local me parece imposible de separar de la ventaja de localización, porque particularmente en maquinaria agrícola, ahí el servicio postventa es clave. Y al menos hace rato que por ahí no estoy tan metida en el sector, pero cuando lo había estudiado, estos casos de éxitos de ingreso a mercados externos que estaban de moda en ese momento, las misiones inversas, de algunas empresas que lograron exportar a ciertos mercados, como era Polonia, Kazajstán, Rusia, me acuerdo, y vos diste un ejemplo recién, no fueron sostenibles en el tiempo justamente porque ingresar a mercados externos mediante maquinarias agrícolas adaptadas requería unos esfuerzos de servicio postventa enormes, de casi estar instalado en el mercado externo o viajes de ingenieros, que digamos, se hacía insostenible esa estrategia de inserción externa, digamos, parecía que era o la estandarización o nada. Entonces, por ahí me pregunto esto, ¿no? Si sigue siendo válido el ejemplo de Don Mario para, qué sé yo, para analizar
otros sectores como maquinaria agrícola dieron en cuenta este tema también del servicio de postventa en el sector. Gracias. Hola. Hola Jorge, estábamos en la parte de preguntas. No sé. Lamento que se cortó la conectividad, es decir, me costó mucho volver a poder ensamblarme, pero bueno, me uno a la serie de preguntas que ustedes ya están... ¿Dónde están? ¿En qué parte de la...? Jorge, yo diría que hagamos una cosa, vos terminá tu comentario, pues hicimos porque no estabas y arrancamos con lo otro, pero retomemos tu comentario y después ya Anabel responde a esas preguntas y a tu comentario y después si hay tiempo tomamos más preguntas y seguimos. ¿Te parece? Yo encantado lo hago, Juan Carlos, pero la verdad es que tengo miedo de que se vuelva a cortar. Sigo de donde estaba y lamento que haya sido interrumpido. No te preocupes, si se corta, ahí tenemos latente esas preguntas cuyas respuestas están ahí. Le damos tiempo a Anabel para pensar las respuestas y vos terminás el comentario. Bueno, a mí me gustó mucho es decir, cuando uno entra a trabajar bottom-up, encuentra por lo menos 6 o 7 cosas distintas que tiene que comprender. Uno es la historia de la firma, y Anabel entra muy en detalle en eso con entrevistas específicas, donde puede reconstruir la historia de la firma desde la perspectiva de la creación de capacidades internas. Es decir, la historia de la firma no ya como la firma neoclásica que conocemos, sino una firma que genera capacidades y se va deslizando a lo largo de un sendero de aprendizaje a través del tiempo. Un segundo tema para mirar, que también está en la perspectiva de Anabel, es la industria, ya no la firma y su sendero de aprendizaje, sino la industria, y en particular un tema de concentración y morfología y comportamiento, como ella los trató, pero donde el tema de la concentración de la industria, sobre todo cuando hay multinacionales y firmas locales, y hay diferencias muy grandes de escala y de capacidad financiera, se producen estos fenómenos graduales de concentración económica y de captación por parte de las firmas locales que van experimentando procesos de aprendizaje, pero que en algún momento, desde el punto de vista financiero, no pueden sostenerse competitivamente frente a firmas mucho más grandes. Esto yo lo he visto con mucha claridad en la salmonicultura chilena, donde cuando empezamos a trabajar había 220, 210 firmas que producían salmón en el mercado chileno, hoy quedan 20, y ha habido un brutal proceso de concentración económica a lo largo de 2 décadas. Y esto se refiere al segundo punto que yo creo que hay que mirar, que es la naturaleza de morfología y comportamiento de la rama. El tercer punto que sería importante comprender cuando uno avanza en estas miradas bottom-up es el comportamiento del recurso. En muchos de estos recursos hay un fenómeno de depletion, es decir, de desgaste natural de la capacidad productiva del recurso. La minería chilena entra con una tasa de 1.3, 1.4 de rendimientos, el recurso de kilos de cobre por tonelada de tierra que se extrae, hoy está apenas en 0.80, y ha habido una caída sistemática de la capacidad del recurso de proveer respuesta, con lo cual los costos van subiendo, etc. Lo mismo lo he encontrado en la salmonicultura, las aguas se van saturando y la capacidad aeróbica de las aguas va disminuyendo, con lo cual la respuesta que tiene el salmón en ese caso se va deteriorando, porque se va crecientemente produciendo un fenómeno de dificultad inmunológica ante la pérdida de capacidad aeróbica de las aguas. O sea que el tercer punto es el recurso que se está explotando. El recurso tiene rendimientos decrecientes y va perdiendo capacidad biológica y capacidad de rendimiento físico a partir del tiempo, a lo largo del tiempo. El cuarto tema importante es este tema que Anabel le prestó mucha atención, que es
el papel del desarrollo de proveedores en el sector. Es decir, muchas de estas firmas que Anabel ha ido mirando son proveedoras de terminales que explotan el recurso natural, son los proveedores de servicios y de mejoras de proceso en la minería chilena, o son los proveedores de servicios de ingeniería genética o de manejo de los residuos, etcétera, de los residuos biológicos, en el caso de la salmonicultura. Estos proveedores nos llevan a esa clasificación que ha hecho Anabel, que yo encuentro muy rica. Es decir, algunos que aprovechan la especificidad de lo local, es decir, que están cerca del problema y efectivamente generan formas de resolver problemas locales. Esto lo hemos encontrado con mucha claridad y también Anabel lo ha mostrado en acuicultura y en minería del lado chileno. Pero luego ella busca un segundo grupo de firmas entre los proveedores locales que comienzan a desarrollar innovación adaptativa. Es decir, que de alguna manera trascienden simplemente la ventaja de la localización y comienzan a aprovechar la acumulación de capacidades internas de la firma. Y luego establece una tercera clasificación que me parece muy interesante y donde ella dice que son muy pocos los que ha encontrado, que son firmas que ya están muy cerca de la frontera, pero que ya tienen un departamento de investigación y desarrollo y que ya tienen formas de creación de conocimiento que no solo acercan mejoras de proceso o mejoras de servicios a las firmas que explotan el commodity, sino que por sí solas ya empiezan a tratar de insertarse en la frontera internacional de conocimiento. Esa clasificación me parece sumamente interesante, Anabel, y la pregunta es si desde la segunda tipología, que es las que tienen procesos creativos en marcha, resulta factible ir avanzando hacia la tercera categoría, que es ya no las que están proveyendo productos intermedios y servicios a las terminales que explotan el recurso, sino empiezan el ejemplo que tú dabas de Aquamarina en el caso de la minería chilena, que son firmas mucho más chicas, mucho más conocimiento intensivas y con inserción en la frontera internacional del conocimiento, es decir, con un diálogo mucho más fluido con la frontera. Mi pregunta es si se puede transitar de tu categoría 2 a la categoría 3, donde ya no es solamente proveer servicios, sino que es el catching up con la frontera mundial. Y allí a mí me parece un tema interesante para abrir, y es que en muchos de estos sectores de recursos naturales se están avanzando en este pequeño manojo de firmas que están yendo hacia la frontera, hacia el uso de inteligencia artificial, es decir, hacia el uso de algoritmos sumamente más sofisticados, donde ya no es solamente hacer mejoras de procesos, sino es entender el tema global de la relación entre el recurso, la firma que lo explota, la maquinaria que usa y la oportunidad de ir incorporando sensores en distintos momentos del proceso, como ocurre en mucha de la explotación agropecuaria argentina hoy, no en todo, pero en la punta moderna de la explotación agropecuaria, donde por medio de tablets, de drones y de maquinaria que incorpora sensores, prácticamente se puede hacer el monitoreo planta por planta de una hectárea de cultivo, y eso genera una empresa que ya no está vendiendo ni servicios de agricultura, ni servicios de mejoramiento de máquinas, sino que está vendiendo un algoritmo donde el manejo del recurso natural es una instancia mucho más sofisticada de combinación entre comprensión de cómo se comporta el recurso, cómo se puede usar la informática y cómo se puede usar el algoritmo
para ir automatizando procesos productivos prácticamente sobre la frontera internacional del conocimiento. Muchas de estas, o algunas de estas firmas, empezaron haciendo ingeniería adaptativa y gradualmente van avanzando hacia este cuento de la inteligencia artificial contemporáneamente en algo de la agricultura argentina hasta donde yo la conozco. En fin, esas 13 categorías que tú mencionaste me parecieron sumamente ricas y cómo avanzar de un tipo de firma hacia la otra, un campo de política pública que podría ser muy interesante de explorar sobre la base de tus hallazgos. Ahora, entrar a los detalles ya no lo voy a hacer en cada uno de los sectores, en agricultura, minería o energía, implicaría un diagnóstico sectorial específico. Y como yo traté de decirles al principio, las diferencias son grandes. Es decir, uno empieza a encontrar en la minería, por ejemplo, Codelco hoy está manejando por caminos digitales, por inteligencia artificial, minas a 1.500 kilómetros de Santiago. Es decir, yo tuve oportunidad de llevar a mis alumnos a una oficina de Codelco que queda acá a 15 cuadras de mi casa, en pleno Vitacura, donde Codelco monitorea en pantalla la situación real de una mina en Antofagasta a 1.500 o 2.000 kilómetros de distancia. Empieza con una tecnología canadiense a hacerlo, pero luego esa tecnología la va adaptando a las necesidades locales. Y efectivamente hay una evolución en este sentido. Quizás otro tema que valdría la pena mencionar en esta historia, la firma, la industria, los proveedores, es las agencias regulatorias. Otra cosa que hemos encontrado y que me parece que a la cual se le ha prestado relativamente poca atención hasta ahora es el aprendizaje de las agencias regulatorias. En el caso de las investigaciones que he hecho en Chile, encuentro dos fenómenos muy interesantes que son crisis que las agencias regulatorias no han sabido resolver en el momento en que se presentó la crisis. Uno es el famoso caso de Lisa, de la enfermedad inmunológica de los salmones, y el otro es el caso de los 33 mineros con la gente encerrada en la mina San José. En los dos casos, Cernapesca y Cernageomin, que eran las agencias regulatorias, tuvieron muy poca capacidad de explicar o de entender lo que estaba sucediendo. Pero a raíz de la crisis, incorporaron una enorme cantidad de recurso humano calificado y recibieron mucha más plata del sector público, con lo cual pudieron avanzar hacia lo que hoy son ambas, que son agencias que pueden regular riesgo ex ante, es decir, de alguna manera no llegar a la crisis sin tener previsto que podía ocurrir, sino ya ex ante poder hacer gestión de riesgo de los centros de explotación del recurso. Ese es otro aspecto de los sectores que también me parece que es importante mencionar. Y termino diciendo que detrás de esto también está la macro. Es decir, el haber hecho la excursión bottom-up, que me permite entender la firma, la industria, los proveedores, las agencias regulatorias y el recurso, no me inhibe de decir que la macro influye. Es decir, cuando cae el ciclo internacional de precios del commodity, se produce una caída de la tasa interna de retorno de las firmas que explotan el commodity. Y una de las respuestas que yo he encontrado con frecuencia en los estudios acá en Chile es que las firmas reducen su compra de servicios de ingeniería. Cuando tú hablabas de los vínculos entre la firma que produce el commodity y los proveedores de servicios, Anabel, yo creo que esos vínculos han sido dramáticamente distintos en la fase expansiva de los precios internacionales del recurso, cuando el cobre pasó de 2 a 4, o cuando el salmón pasó de 5 a 9, que en la fase depresiva del precio internacional del commodity, cuando bajó de 4 a 2 nuevamente y el precio del salmón también lo hizo. Una respuesta de los proveedores, de las firmas que explotan el recurso, es discontinuar su compra de servicios tecnológicos. Es decir, que muchas veces la política tecnológica de la firma es un colchón de ajuste o una variable de ajuste
que determina la caída de pequeñas y medianas empresas altamente intensivas en conocimiento, simplemente porque la firma explotadora del recurso cae su EBITDA, cae su tasa de retorno en bolsa y tiene que recuperar su situación en los mercados bursátiles bajando costos. Y muchas veces para bajar costos discontinúa esfuerzos de ingeniería. Así que la macro también está en el juego. Creo que lo perdimos de nuevo a Jorge. Bueno, ahí sigamos con el ¿no? Para que él responda las preguntas que había. Bueno, yo entonces empiezo a responder y se aparece Jorge, ahí lo veo igual conectado. Pero bueno, le respondo de todas maneras porque me imagino que son preguntas que son pertinentes a Jorge y al resto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Los comentarios de Jorge, como siempre, excelentes. Y también las preguntas todas muy interesantes. Primero tomo bueno, más allá de los comentarios que hizo Jorge, que me parecen todos súper atinados, simplemente respondo los tres que son más tipo preguntas. El primero tiene que ver con las diferencias entre sectores. Claro, evidentemente son sectores muy diferentes, agricultura, minería y el hidrocarburos, que cada uno requiere adentrarse en las especificidades a la hora de pensar, bueno, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de proveedores, pero también con el desarrollo del sector en sí mismo. Yo acá lo que traté de hacer es trabajar sobre lo que yo encontré en común. Por ejemplo, las barreras de entrada en el primer anillo de proveedores es común, de hecho, a los tres sectores. Las maneras en las que las empresas entran también encontré que son comunes, o sea, hay cosas que encontré que son comunes y me traté de centrar en eso, pero bueno, quizás un punto número 8 de las lecciones es que son sectores muy divergentes y que en realidad es muy necesario entender en profundidad las características del sector, de los recursos en el país, etcétera, para poder, por ejemplo, establecer políticas. El segundo punto que voy a contestar y que se vincula con voy a contestarle a Jorge y a la pregunta que hizo Florencia Barleta, que me parece muy, muy buena. Y de hecho, como dije en la presentación, Florencia Piso y con Lilia estamos trabajando en el proyecto doctoral de Florencia, pero además nos interesa muchísimo el tema, entender cómo justamente empresas que entraron por cuestiones de localización o cuando empezando a hacer innovación, pero solo para adaptarse, pasan a convertirse en empresas globales o pueden internacionalizar su producción. Lo englobo, aunque en realidad no es exactamente la misma la pregunta, pero tiene que ver, está muy relacionada, y el comentario que hizo Jorge me ayuda a contestarle a Florencia la parte que sí puedo contestar, porque hay una gran parte que yo diría que es una pregunta de investigación. ¿Hasta qué punto el caso de Don Mario es extrapolable al sector de maquinaria agrícola? No sé, para mí es una pregunta de investigación. Yo creo, si me preguntas, con lo que hasta ahora sé, y acá vinculo con el comentario de Jorge, que en realidad la entrada, utilizando su capacidad de adaptarse, es una manera de poder competir con las empresas globales. Y, por supuesto, abordando el problema de los servicios de postventa cuando es necesario, que lo han hecho, muchas empresas de hecho lo han hecho ya asociándose con partners locales. De hecho, Don Mario, por ejemplo, para entrar a Brasil, entró asociándose con locales. Y esto le facilitó un montón de cuestiones, porque no solamente importa el servicio de postventa, sino que si vamos a tratar de adaptarnos a un entorno diferente, hay que entender muy bien el mercado externo al que nos queremos adaptar. Pero lo que me parece importante es que es una manera de entrar para poder, es como una ventanita que se abre para poder entrar en este sector en particular, o en estos sectores en particular, que en otros quizás no existen, y que lo que le daría la posibilidad a la empresa es de ganar escala de activos complementarios para eventualmente generar lo que yo creo, de donde yo vengo, y creo que muchos de los que estamos acá, que estudiamos innovación,
es lo único que puede sostener a la larga en una empresa, en un mercado global, que es su capacidad de innovar. Y si a la larga lo que de generar productos nuevos y servicios nuevos para el mercado global. Es decir, si queremos que una empresa sea sostenible en los mercados internacionales, lo que tiene que hacer es generar innovaciones, nuevos productos y nuevos servicios que ganen espacio en los mercados globales. Entonces, todo esto de lo que estamos hablando, lo que yo estoy discutiendo, son maneras a través de las cuales se puede entrar a estos mercados que ya tienen una gran concentración para ir ganando los activos complementarios y la escala y las capacidades que se requieren para eventualmente generar innovaciones de escala global. Y acá entonces también vinculo con la pregunta de Jorge, que es, bueno, ¿cómo pasamos de 2 a 3? Y bueno, y ahí obviamente hay empresas que ya nacen globales, o hay empresas que ya nacen a partir de una gran innovación que les abre un espacio de mercado. Pero la gran mayoría de empresas, o una gran mayoría de empresas, van forjando su camino, generando activos complementarios, porque han ganado mercado por otras maneras, por múltiples, infinitas maneras, desde mecanismos de protección, políticas de protección, hasta cuestiones como las que discutimos acá, y lo ideal es que vayan desarrollando esas capacidades, y muchas de las exitosas que conocemos en el mundo es porque han desarrollado esas capacidades de innovación. Es un poco responde esa pregunta. Y la otra gran pregunta, las otras dos grandes preguntas tienen que ver con las economías de aglomeración. No es algo que yo haya mirado en particular en las investigaciones que hicimos. Evidentemente en algunos casos aparece, pero en otros no. En realidad, si me preguntan en el caso de semillas, que es el que más conozco, no es un caso de economías de aglomeración. No es que las empresas están concentradas en una región o en un área, sino que por el contrario están dispersas. En el caso de maquinaria agrícola hay ciertas economías de aglomeración, pero no sé hasta qué punto el éxito de esas empresas tiene que ver con la economía de aglomeración. Mi intuición un poco es no, pero es algo que yo no he mirado en detalle. Y el vínculo con las empresas, con las instituciones, que es lo que preguntaba Andrés, nosotros no encontramos, yo no encontré casos, encontré ejemplos aislados, que puedo mencionar, de empresas que se hayan beneficiado de vínculos con el INTA, con el INTI específicos, pero yo no diría que los casos que nosotros hemos encontrado de éxito, que son los que yo presento en definitiva, son casos que se explican por haber se beneficiado con vínculos a instituciones. Y entonces yo aprovecho para finalizar con una reflexión en ese sentido, que se vincula a un comentario de Jorge, pero también a cosas que discutimos con Juan Carlos en su momento, cuando trabajamos en la comisión, que el punto de empezar a pensar también cómo revertir la manera en la que pensamos en términos de que en realidad lo que necesitan aprendizaje son las instituciones en nuestros países. Tenemos casos de empresas aisladas que les va muy bien. No tenemos casos de empresas, lo que nos cuesta es tener grupos de empresas que les vaya bien, sectores que logren sentarse exitosamente afuera. Nos cuesta tener instituciones que funcionen bien. Entonces, una cosa que está mucho menos explorada, pero que a mí me parece sumamente interesante, y lo empecé a ver en interacciones con el INTI, por ejemplo, o con el INTA, es tratar de entender cómo podemos generar algún tipo de aprendizaje institucional en la interacción entre empresas y otros actores con estas instituciones, que hoy por hoy, en muchos de los casos y en las situaciones que hemos estudiado, no están a la altura, cuando estamos hablando de este tipo de problemáticas, de las necesidades que tienen las empresas, tanto de desarrollo de capacidades tecnológicas como, por ejemplo, de inserción internacional. Requieren de un gran aprendizaje. Jorge mencionó el caso de las agencias regulatorias, pero podríamos extenderlo al caso de las instituciones intermedias de ciencia y tecnología, y quizás deberíamos empezar a ver cómo, contestando a la pregunta de Andrés, no vi mucho de interacciones que hayan servido o que expliquen o sean la base de estas expansiones. Sí, por supuesto, hay instituciones, el INTA ha jugado un papel importante y sigue jugando en semillas, en maquinaria agrícola, etcétera, pero cuando vamos al caso de las empresas individuales, ya empezamos a ver
y de éxitos que tienen que ver con la innovación y la internacionalización, ahí empezamos a ver mucho menos de evidencia interesante y me parece que quizás tendríamos que empezar a ver cómo, empezar a estudiar el aprendizaje two ways, digamos, en los dos caminos, desde las instituciones, que las instituciones empiecen a aprender un poco también de las empresas y de las interacciones con las empresas. Creo que respondí todas las preguntas. Gracias, Anabel. Sí, no sé si Juan Carlos y Verónica tenían una pregunta, no sé si quieren que cerremos o quieren rápidamente preguntar. Yo, primero que nada, Jorge, muchas gracias por el comentario. No sé si te queda algo más para decir, porque se cortó otra vez, pero justo ahí empezó, Anabel respondió un poco tus comentarios. La verdad que me da pena haberme perdido la respuesta de Anabel, pero lamento, es decir, esto es Movistar y no soy yo. Es decir, igualmente, Jorge, esto está grabándose y te vamos a hacer llegar el video para que puedas ver en la parte final el comentario de Anabel y la respuesta a hago una última referencia. Es decir, a mí me gustó mucho el desglose de los 7 puntos de Anabel y traté de empezar a construir la idea desde el aprendizaje de la firma hasta la morfología de la industria, hasta la relación con los proveedores, hasta la reacción del recurso natural y el depletion, y finalmente el tema de el papel de lo macro. Ahí fue donde se me cortó nuevamente la comunicación, pero en los estudios que yo he hecho, la macro tiene muchas veces un efecto perverso sobre el desarrollo de capacidades tecnológicas en estos sectores, porque en la caída del precio internacional del commodity, las firmas tienden a reducir sus esfuerzos de ingeniería. Pero lo dejo allí, es decir, el bottom-up de la historia es que me parece riquísimo empezar a hacer investigación de esta naturaleza que incorpore las firmas, los proveedores, el recurso y las agencias regulatorias en un mismo cuadro interpretativo de cómo se comporta un sector. Y en este sentido, creo que el aporte de Anabel y de la gente que trabaja alrededor de ella, de Lilia y de otra gente, de Valeria Arza y otra gente más, es un aporte sumamente significativo. Es decir, y le agrega a nuestra profesión toda una dimensión que no ha tenido hasta ahora ni en lo neoclásico ni en el mundo evolucionista. Excelente, Jorge. Anabel, yo te iba a hacer una pregunta, pero yo te digo que era más de tu investigación, pero no la respondas, la dejo a Verónica, quizás ella que haga la pregunta, yo otro día lo respondo, lo hablo con vos, de las políticas públicas que vos viste que funcionaron y las que no funcionaron, relativo a esto. Pero me parece en aras del tiempo, porque estamos pasados. No sé, Vero tenía otra pregunta, ¿no, Lucas? Sí, me gustaría hacer una pregunta. En realidad es una profundización sobre ya una pregunta que se estuvo haciendo, que tiene que ver con esto, que es la pregunta de investigación de Anabel, que es la posibilidad de, bueno, que el caso de Don Mario sea replicable en otros casos, o hasta qué punto una inserción basada en responder a una necesidad específica, ¿no? Una inserción basada en justamente una capacidad de flexibilidad y de respuesta y de dar solución a problemas específicos es escalable. Y ahí solo lo que quería decir es que ya creo que fue el verano pasado, no el verano pasado, el anterior, leí a Rosenberg, ¿no? Y ahí está planteado eso, ¿no? Cuando Rosenberg cuenta cómo es el sistema de producción americano, ¿no? Y el éxito del sistema de producción americano frente al sistema de producción inglés, ¿no? Y ahí él hace una cosa que a mí me pareció bellísima, que es que comenta cómo los rifles Ferguson ingleses son fabricados a medida, ¿no? Entonces él le llama a la producción inglesa una producción desastre, ¿no? Donde la producción está directamente tuneada para el usuario.
Y eso, sí, claramente, es hermoso tener un rifle hecho a medida, pero en términos competitivos se vuelve muy, muy ineficiente. Entonces, la pregunta mía es, ¿no estás preguntándote algo que ya está investigado en la literatura? ¿Hasta qué punto las nuevas experiencias se distinguen de lo que Rosenberg compara entre la industria inglesa y la industria americana? Bueno, voy a responder porque me parece importante, porque bueno, igual de todas maneras yo la respondí y un poco vuelve a lo mismo que ya le respondí a Florencia y un poco construyendo sobre el comentario de Jorge, respondí que me parece que la ventaja está, o sea, que en definitiva, lo que estamos, o sea, la manera de insertar, si la pregunta es, porque hay varias preguntas, no sé a qué te referís con la pregunta de investigación, hay varias preguntas que están como relacionadas, pero una de ellas tiene que ver con, que mencioné en relación a uno de los puntos, es cómo las empresas que entran por determinadas circunstancias, como en este caso adaptación a los recursos, se convierten en globales. Me parece que el punto acá interesante a enfatizar es que, en definitiva, para volverse competitivas internacionalmente, tienen que ser innovadoras, tienen que estar generando nuevos productos y nuevos servicios, y para esto necesitan capacidades tecnológicas y no tecnológicas complementarias a la innovación, que las empresas que muchas veces entran a los mercados, la manera de entrar adaptando les permite, y atendiendo otros mercados en el exterior, adaptando, les permite construir esas capacidades y eventualmente, de todas maneras, no deja de estar el desafío que para ser competitivas internacionalmente van a tener que ser empresas innovadoras para o el mercado global o ciertos mercados en particular, o ciertas áreas de mercado que son las que la empresa va a atender. Yo creo que, en definitiva, hay muchas cosas nuevas y específicas de estos sectores, de las problemáticas actuales, de las condiciones institucionales, de las actividades de recursos en particular, que hacen que la pregunta sea relevante y las preguntas que estoy esperando sean relevantes y sean distintas a las históricas. Obviamente que la pregunta de tailor-made versus estandarización es antigua, no es nueva, pero no es la pregunta que guía todo este trabajo, y además, en el caso este en particular, justamente te revierte el punto, creo. Te revierte el punto que estás haciendo porque, en definitiva, las empresas, justamente el ejemplo de Don Mario es una empresa que se expande internacionalmente adaptándose a distintas circunstancias, y eso puede ser en algunos segmentos y sectores de recursos naturales, aunque no en todos, una manera de internacionalizarse adaptándose y generando diversidad en vez de extendiendo a la estandarización. Las posibilidades que hay hoy de hacer eso en los mercados globales por las nuevas tecnologías son muy diferentes al mundo que escribía Rosenberg. Hoy tenemos una posibilidad de diferenciar, de fragmentar, de segmentar, que antes no existía. Entonces hoy podés ser competitivo diferenciando y segmentando a niveles que antes era imposible. Es decir, las condiciones son tan diferentes que creo que no estoy de acuerdo, creo, con tu reflexión en ese sentido. Pero lo podemos seguir discutiendo. No sé, ahora buenísimo, la verdad que está muy bien tu respuesta y nada, me gusta lo que estás trabajando, la verdad que está excelente. Muchas gracias. De nada, gracias. Bueno, gracias a Juan Carlos, no sé si querías hacer tu última pregunta o vamos cerrando. Gracias, Anabel, por la presentación, gracias a Jorge, a todos los que participaron, y bueno, nos vemos en un mes en la próxima sesión del CIDPA. Excelente. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan Carlos, por la invitación y gracias a todos por estar allí. Es decir, cuídense y seguimos en contacto. Gracias, Jorge, por participar. Gracias, Jorge, por los comentarios. Gracias, Jorge, por los comentarios también. Gracias. Adiós. Chao. Hasta luego. Chao, chao.